A reading from the first book of Samuel. Lectura del primer libro de Samuel. Por entonces se reunieron los filisteos para atacar a Israel. Los israelitas salieron a enfrentarse con ellos y acamparon junto a Piedrayuda, mientras que los filisteos acampaban en el cerco. Los filisteos formaron en orden la batalla frente a Israel. Entablada la lucha, Israel fue derrotado por los filisteos. De sus filas murieron en el campo unos 4,000 hombres. La tropa volvió al campamento y los ancianos de Israel deliberaron: ¿por qué el Señor nos ha hecho sufrir hoy una derrota a manos de los filisteos? Vamos a Silo a traer el arca de la alianza del Señor para que esté entre nosotros y nos salve del poder enemigo. Mandaron gente a Silo a por el arca de la alianza del Señor de los ejércitos, entronizado sobre querubines. Los dos hijos de Elí, Hofni y Finés, fueron con el arca de la alianza de Dios. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, todo Israel lanzó a pleno pulmón el alarido de guerra y la tierra retembló. Al oír los filisteos el estruendo del alarido, se preguntaron: ¿qué significa ese alarido que retumba en el campamento hebreo? Entonces se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento, y muertos de miedo decían: ha llegado su Dios al campamento. ¡Ay de nosotros! Es la primera vez que nos pasa esto. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? Los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de calamidades y epidemias. Valor, filisteos, sean hombres, y no serán esclavos de los hebreos, como lo han sido ellos de nosotros. Sean hombres y al ataque. Los filisteos se lanzaron a la lucha y derrotaron a los israelitas, que huyeron a la desbandada. Fue una derrota tremenda. Cayeron 30,000 de la infantería israelita. El arca de Dios fue capturada, y los dos hijos de Elí, Hofni y Finés, murieron. Verbum Domini. Redeem us, Lord. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Ahora nos rechaza y nos avergüenza. Y ya no sale, Señor, con nuestras tropas. Nos haces retroceder ante el enemigo, y nuestro adversario nos saquea. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos, irrisión y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los gentiles. Nos hacen muecas las naciones. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Despierta, Señor. ¿Por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes de tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? Redímenos, Señor, por tu misericordia. Jesús predicó el Evangelio del Reino y curó toda enfermedad de entre el pueblo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum.
A leper came to him. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas, If you wish, si quieres, puedes limpiarme. moved with pity, Sintiendo lástima, extendió la mano, lo tocó diciendo, I do will it. quiero, Be made clean. queda limpio. The leprosy La left lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. then warning him. Él lo despidió encargándole severamente, no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. The man went away. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en descampado, y aun así acudían a él de todas partes. Verbum Domini. I've always considered this particular Siempre he considerado este evangelio en particular uno de los más dramáticos y preciosos en el evangelio de San Marcos porque muestra la cercanía de la comunicación entre el alma individual y Jesús. Lord, if you will it, Señor, si así lo deseas, me clean. me puedes limpiar. I do will it. Lo deseo. Quedas limpio. He touches him Y lo toca, just like he did yesterday. así como ayer tocó la suegra de Simón Pedro, la tocó And as she was cured immediately of her y ella fever, fue curada inmediatamente de su fiebre. we're told in today's gospel, Así en el evangelio de hoy, the leper was cuando cleansed. Jesús lo toca, el leproso queda limpio inmediatamente, It also con un simple contacto. called the combination of wills. También muestra lo que yo llamo la combinación de las voluntades, la voluntad del individuo hacia Dios, Jesucristo, One's will towards the blessed Trinity. la voluntad hacia la Trinidad, Where the Son is, there is the Father. donde está el Hijo, está el Padre y está este Espíritu Santo, y la voluntad de Dios unida a la voluntad del individuo, The unification of wills. Very, la unión de las voluntades, very beautiful gospel. un evangelio muy hermoso. And we see the mercy of God. Y as vemos la well. misericordia de Dios también en el evangelio de hoy. De hecho, el evangelio es uno de los evangelios utilizados en defensa del sacramento de la penitencia y reconciliación. This Ve a presentarte al sacerdote. for the leper, spiritual for us. Esta enfermedad que el leproso tenía físicamente, la nuestra es espiritual. Cualquier enfermedad que tengamos, sea pecado, venial o mortal, God, preséntate al sacerdote. Dios desea mediación man, we see this time and again in the Old Testament. entre los hombres. Esto lo vemos una y otra vez en el Antiguo Testamento. Between God and the El propósito de los profetas era mediar entre Dios y el pueblo, y el mediador principal, con M mayúscula, mediator par excellence, por excelencia, sent by the Father, viene después enviado por el Padre, begotten Son. su unigénito, Chief mediator, y este mediador principal establece una iglesia con 7 sacramentos. one of which is the sacrament, Uno de ellos es el sacramento de la penitencia y reconciliación, the ordained ministry of the y layman, mediante el ministerio ordenado y la imposición de las manos of bishops, de los tracing their obispos, lineage back to the que apostles, remonta su linaje hasta los and their apóstoles, own workers in the vineyards under them, y sus the propios priests, jornaleros en la viña, bajo ellos, los sacerdotes, median entre Dios y el hombre in the forgiveness of sin. en el perdón de los pecados. God has always Dios desired mediation siempre desea mediación for one reason, entre los hombres por una razón, porque somos sociales por naturaleza. No es bueno que los hombres estén solos. Escuchamos en el Génesis. gives us the hour Y Jesús nos da el Padre Nuestro en la primera persona plural. us this day Danos hoy el pan give us our trespasses, de cada día y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. we're social creatures, Así que somos criaturas sociales and God desires y mediation Dios among men. desea mediación entre los hombres. Specific Pero quiero enfocarme on this específicamente unification of will, en esta unificación de voluntades, nuestra voluntad con la de Dios y viceversa. shows the reality
Esto muestra también la realidad de la batalla, como vemos en el libro de Samuel en la primera lectura. Pues para el leproso era la batalla de su enfermedad física, pero para nosotros es una batalla de hacer lo que queremos hacer, la concupiscencia. La concupiscencia se define como la tendencia hacia el pecado. La concupiscencia no es pecado en sí mismo porque somos criaturas caídas que vivimos en un mundo herido y caído. Así que la tendencia a la concupiscencia, o sea, la tendencia a pecar, no es pecado, pero puede llevarnos al pecado si no mantenemos la guardia contra esa concupiscencia, si no nos cuidamos de esos tirones, el mundo, la carne y el diablo, las tres categorías principales de donde proviene la concupiscencia, escriben los padres de la iglesia. Así que estamos en una batalla como leemos en la primera lectura del libro de Samuel. Y sin embargo, Dios muestra misericordia, quiere salvarnos de todo esto. Señor, redímenos por tu misericordia. El salmo responsorial que acabamos de cantar juntos con el coro. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Así que vemos que todo esto se combina. La unificación de las voluntades, la realidad de la batalla espiritual, la realidad de las enfermedades, la importancia de unir nuestra voluntad con la de Dios y viceversa. Dios quiere unir su voluntad con la nuestra y nosotros queremos unir la nuestra con la de Dios. Santa Madre Teresa de Calcuta dice, al final la santidad es simplemente hacer la voluntad de Dios en nuestra vida diaria. La Madre Teresa, maravillosa. ¿Cuánto medía? 1,40 m de altura. Y siempre terminaba diciendo, que Dios los bendiga. Mi padre Everett Polk, cuando nos ofreció un retiro, los padres de misericordia, nos habló acerca de la vez que ella habló sobre ese tema en el desayuno nacional de oración. Habían como unas 1,400 personas, incluyendo el presidente y el vicepresidente con sus respectivas esposas. La Madre Teresa fue la invitada de honor. Si podemos decirle a una madre que ella es capaz de matar a su propio hijo, ¿cómo podemos decirle a otras personas que no se maten unos a otros? Que Dios los bendiga. Esta mujer no tenía miedo. No tenía nada de miedo. Imagínense una unificación de voluntades con Dios. La voluntad de ella estaba tan unida con la de Dios, a pesar que sufrió una noche oscura durante más de 40 años, sabemos ahora. Su voluntad estaba tan unida a la de Dios que no le importaba estar entre más de 3,000 personas, dignatarios, en la capital de la nación, en el desayuno nacional de oración. Iba a utilizarlo como oportunidad para presentar la verdad. Amén, amén. Ella iba a usarlo como oportunidad para presentar la verdad. Y este es un gran mensaje ahora, al acercarnos a la Marcha Nacional por la Vida, al final de este mes de enero. Si podemos decirle a una madre que tiene el derecho de matar a su propio hijo, ¿cómo podemos decirle a otras personas que no se maten unos a otros? Que Dios los bendiga. Esa mujer no tenía miedo. Así que al final la santidad es meramente cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida diaria. San Juan Damasceno, uno de los primeros padres, dijo, Señor, guíame a tus praderas y dame de comer en esas praderas. No permitas que mi corazón se incline ni a la derecha ni a la izquierda, sino que tu buen espíritu me guíe por el camino recto. Lo que yo haga, que sea según tu santísima voluntad, ahora hasta el final de mi vida. Pero como estamos heridos, solemos ir a la izquierda, demasiado a la derecha. Incluso en la vida de la iglesia lo vemos. Los liberales, los ultraconservativos, los ultraconservadores, ambos pueden causar daño a los fieles laicos, confusión. Por eso me encanta esa cita. Señor, guíame a tus praderas y come conmigo en estas praderas y no permitas que mi corazón se vaya a la izquierda ni a la derecha, sino que tu espíritu me guíe por el camino recto. Que lo que yo haga sea según tu divina voluntad, ahora
ahora hasta el final de mi vida. Virtue is always found La in virtud siempre se encuentra en la vía media, el camino medio. No queremos tender hacia los extremos, los ismos. Cualquier cosa que termine en ismo es malo. Queremos permanecer en el camino recto y angosto. Incluso dentro de la vida de la iglesia, San Francisco de Asís dice: Altísimo Dios, ilumina la oscuridad de nuestras mentes, danos una fe recta, una esperanza correcta y un amor perfecto para que siempre y en todas las cosas obremos según tu perfectísima voluntad. En todas las cosas, la oración, el trabajo, la vida familiar y el entretenimiento y esparcimiento. ¿Hay alguna cosa llamada esparcimiento inmoral? Sí. ¿Existe el trabajo inmoral? Sí. Si uno desfalca fondos de la compañía y nadie lo sabe más que uno, eso es inmoral. And he's also presenting to us Y también nos presenta a San Francisco de Asís. San Francisco nos presenta: Altísimo Dios, ilumina la oscuridad de nuestras mentes, danos una fe correcta, una esperanza correcta y un amor perfecto. Caridad, para que siempre y en todas las cosas obremos según tu perfectísima voluntad. ¿Qué queremos decir con todas las cosas? Nuevamente, la vida de oración, la vida de trabajo, la vida familiar y el esparcimiento y entretenimiento. Todos son importantes. Incluso en mi vida como célibe consagrado, tengo una vida familiar con los padres de misericordia. San Cipriano dice de un sermón sobre la mortalidad del hombre: nuestra obligación es simplemente cumplir la voluntad de Dios y no la nuestra. Hemos de unir nuestra propia voluntad con la de Él. Pero en cambio, luchamos y resistimos como esclavos tercos. Nuevamente, la concupiscencia que quiere ya llevarnos al pecado. No, esos tirones no son pecado en sí, pero pueden convertirse en una fuerza y fuente que nos lleva al pecado si no nos cuidamos. Si no nos cuidamos de esos tirones de la concupiscencia. Nuestra obligación es cumplir la voluntad de Dios y no la nuestra. Pero en cambio luchamos y nos resistimos como esclavos tercos. El venerable Veda nos ofrece una hermosa cita sobre la Virgen María and the unification of her will with God y la unificación de su voluntad con la de Dios durante su visitación to her cousin a Elizabeth. su prima Isabel. We talk about the five senses: Hablamos de los cinco sight, sentidos, smell, taste, la touch, and hearing, vista, and the four los cinco faculties: sentidos y las cinco facultades del alma, intellect, will, el memory, intelecto, voluntad, memoria, imaginación. What 9 gifts these are, huh? ¿Qué 9 dones tan grandes? Si podemos mantener estas 9 cosas bajo control, We can work on uniting podemos our obrar, will, trabajar en unir nuestra propia voluntad a la voluntad de Dios. Los 5 sentidos, los 5 poderes físicos, los poderes sensoriales de la persona humana y los 5 poderes espirituales de la persona humana. Ayer dije, si van el martes, si van al número 1803 del Catecismo, la definición de la virtud, de la vida virtuosa, es una búsqueda constante de lo bueno y la verdad en acciones diarias concretas, así sean acciones de oración, de trabajo, de familia o incluso de entretenimiento. La virtud y la vida virtuosa es la búsqueda de lo justo y lo puro en la acción diaria concreta. Y luego dice 1803, buscamos lo bueno y lo justo dentro de estas acciones diarias concretas al guiar los 5 sentidos a que busquen lo bueno y lo justo, y al permitir que los 4 poderes espirituales del alma busquen lo bueno y lo justo. Así que son 9 grandes dones, los 5 sentidos y los 4 poderes espirituales del alma, para buscar la verdad y la vida virtuosa. El venerable Veda, en el siglo VI, siglo VII, dice, de un comentario sobre el Evangelio según San Lucas, citando a la Virgen María, citando lo que la Virgen María probablemente estaba pensando al momento de su Magnificat,
Así que estas no son las palabras de María escritas en la Biblia, sino que simplemente dice, muy probablemente es lo que María estaba pensando después de su fiat al ángel Gabriel, hágase en mí según tu palabra, y luego se apresura a visitar a su prima Isabel. En un comentario del Evangelio según San Lucas, cita lo que la Virgen María probablemente estaba pensando en el momento de su Magnificat y de su visitación a su prima Isabel, después de su fiat a Gabriel. Ofrezco entonces todos los poderes de mi alma en alabanza y agradecimiento a Dios. El contemplar su grandeza, que no conoce límite, hacia mí, con alegría rindo mi vida entera, incluso mis sentidos corporales. Así que el venerable Beda está poniendo sobre la Virgen, sobre su proceso mental y sus labios, esa cita de lo que probablemente estaba pensando después de la anunciación de Gabriel ante ella, después de que María da su sentimiento y se apresura a visitar a Isabel, quien también está encinta con Juan el Bautista, y luego el magnificado ocurre durante esa visitación. Mi alma magnifica al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El venerable Beda coloca esas palabras sobre María. Ofrezco con todos los poderes de mi alma, intelecto, voluntad, memoria, imaginación, en alabanza y agradecimiento, al contemplar la grandeza de Dios hacia mí, que no conoce límites. Efectivamente, entrego mi vida entera, incluso mis sentidos corporales. Entregándonos por completo, cuerpo y alma a Dios, a trabajar en esta unión de nuestra voluntad con la de Él. Recemos para tener esa gracia de unir nuestra voluntad a diario con la de Dios, así sea en el trabajo, nuestra oración, nuestra vida familiar o en nuestro esparcimiento y entretenimiento. Señor, si así lo deseas, tú puedes sanarme, puedes dejarme limpio en todos los aspectos de la vida. Quiero, quedas limpio. Que Dios los bendiga.